Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos al doctor Javier Tello, médico cirujano por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica, con estudios de farmacología clínica y muchas otras materias, colaborador en materias médicas y de consulta clínica en medios nacionales e internacionales. Doctor Tello, le agradecemos mucho que nos permita la posibilidad de dialogar el día de hoy. Bienvenido. Leonardo, muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Don Enrique Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, doctor Tello. Buenas noches, Enrique. Don Víctor Piz, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Leonardo, Enrique, doctor Tello. Bienvenido a esta Silla Roja. Víctor, muchas gracias. Buenas noches. El doctor Tello, con su experiencia y conocimiento de muchos años en esta industria, en este complejo tema de los laboratorios clínicos, las instituciones de salud pública en México, la distribución y dispensación de medicamentos, presenta un libro que se llama La tragedia del desabasto, donde el doctor hace un análisis pormenorizado, muy detenido acerca de los problemas que ha enfrentado el gobierno mexicano, los institutos, hospitales de salud pública y en general toda la población para el tema de la obtención de medicamentos, particularmente con extrema gravedad, pues los especializados, los medicamentos especializados. Usted que nos escucha seguramente ha visto estas expresiones y protestas de los padres con niños con cáncer, que tal vez es un segmento de la población que se ha visto afectado con mayor gravedad y agudeza. Usted dice en el libro, doctor, y retomo una cita para arrancar esta discusión a partir de esto, dice el desabasto de medicamentos en México es el resultado de una surrealista mezcla de malas decisiones, de incompetencia, ignorancia, aderezado todo esto con una enorme carga ideológica. Antes de entrar a los problemas que enfrentamos hoy en día, doctor, sería muy importante para la audiencia que nos diera usted un poco de contexto. ¿Cómo era el sistema de dispensación de medicamentos? ¿Cómo era el tema del ejercicio presupuestal? ¿Cómo cada institución de salud pública programaba la compra de medicamentos? ¿Y cómo se hacía esta cosa que se llamaba, que para el auditorio es totalmente desconocido, la compra consolidada? Para tener un contexto y de ahí pasar a la situación que enfrentamos hoy en día. Doctor Tello, si es usted tan amable. Claro. A ver, creo que todos conocemos directa o indirectamente cómo es la consulta en la medicina pública, sea que vayan o vayamos al Instituto Mexicano del Seguro Social o al ISSSTE, algunos televidentes serán miembros de los servicios médicos de las Fuerzas Armadas o de Pemex o de alguno de los servicios de salud pública. Aquí nos referimos a todo. La salud pública, el acceso a la salud está garantizado en la Constitución, es algo que debe de ser accesible. Ojo, me voy a adelantar un poco y decir, pero en ninguna parte dice que debiera ser gratuito, pero esa es otra discusión, ¿sí? El cuento es que desde hace muchos años, desde casi en la frontera con las dos mitades del siglo pasado, ¿sí? Las instituciones comenzaron a ser proveedores directos de los medicamentos hacia los pacientes. Yo voy a la unidad de salud, hay una farmacia física con 4 paredes en cada unidad de salud y alguien me entrega en la mano los medicamentos. Esto fue creado en algún momento precisamente para evitarle a la gente la necesidad de ir a alguna parte, iban a su servicio de salud y ahí les daban todos los medicamentos. Con el tiempo, cada institución tenía que adquirir y que comprar y normalmente lo compraban en farmacias cercanas, me refiero a la institución comprando los medicamentos o directamente a los proveedores, y esto iba generando una serie de compras disímbolas, ¿no? En algún momento se llegó a tener, ya a finales del siglo pasado incluso,
distintos formularios de lo que se puede comprar, llamados cuadros básicos, en donde, por ejemplo, los que son derechohabientes de Pemex tenían un súper servicio médico y tenían prácticamente todos los medicamentos que quisieran, no tanto así la gente del Instituto Mexicano del Seguro Social o de la Secretaría de Salud o las diferentes secretarías de salud que se movían de diferentes tamaños, ¿no? Bueno, hay que decir que el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es seguramente la entidad de salud más grande de Latinoamérica, si no es que la única con ese potencial en el mundo, llegó a tener entonces una capacidad de negociación y de compra muy importante. Entre otras cosas, que será también un análisis posterior, porque es un monopsonio. Se estaba volviendo el cliente más grande y casi único en el país, y tenían la sartén por el mango, y es por eso que el resto de las instituciones se acercan al Instituto Mexicano del Seguro Social y, de paso, cualquier servicio de salud estatal, y entran en una cosa que se llamaba la compra consolidada. Es decir, el gobierno, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, hacía un concurso perfectamente predecible, con fechas, en donde cada uno de los fabricantes de medicamentos concursaban, y con este concurso, que se hacía a través de la plataforma Compranet y a través de un sistema de subastas inversas, se calificaban y se llegaba a algo. Esto fue avanzando hasta el año 2018, en el que, y son datos del Instituto Mexicano del Seguro Social publicados, ¿sí?, la compra consolidada llegó a garantizar más del 90% del abasto de medicamentos, y con lo que ellos llaman ahorros sustanciales. Yo tengo mi particular visión de que la salud no es algo donde se deba de ahorrar, pero digamos que es un indicador para ellos. Así es como funcionaba. Y en algún momento todos tenemos historias o hemos escuchado quejas de que no era perfecto. Sí, lo sabemos. Podía ir mi tía con hipertensión a la clínica del Seguro Social y le faltaba un medicamento y le hacían que regresara después, o le hacían que fuera a una farmacia alterna. El tema es que nunca se había visto un desabasto tan grande y de tantas cosas y de tanto tiempo. ¿Por qué ocurre esto? Cuando a finales del año 2018 todos leímos, y ustedes son los expertos y me darán la razón, una declaración del que entonces iba a ser el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, diciendo que una de los postulados económicos y de financieros importantes de esta nueva administración sería que todas las compras del gobierno federal se iban a realizar de una manera centralizada a través de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, lo cual, como he venido yo diciendo, pues levanta cejas, sobre todo a nivel de compras especializadas. Yo insisto que los únicos capacitados para comprar tanques de guerra es la Secretaría de la Defensa, no un burócrata en alguna oficina. Y lo mismo ocurría con las compras del sector salud. Si ya existe una compra consolidada, ¿por qué tengo que venir a cambiarla? Y la solución que le dieron fue muy simplista: quitar todo y hacerse cargo. El problema, que es la frase que tú leíste, viene de lo siguiente. Primero que nada, pusieron a gente ignorante del tema. Sentaron a alguien en una silla a hacer algo que no sabía hacer, no sabía de qué se trataba. Primero que nada, la salud, el sistema de salud, el mercado de la salud, las adquisiciones del sector salud. No conocen la diferencia, y lo seguimos viendo hoy en las declaraciones de los altos funcionarios, la diferencia entre una empresa farmacéutica, un fabricante, o un distribuidor de medicamentos. Desconocen la relación que debe de haber para fabricar o distribuir o competir en licitaciones, o cuáles son los tiempos de entrega, la logística internacional. Desconocen todo. Dos, lo que yo he llamado la incompetencia, porque una vez que han tenido esto, no han sido capaces de preguntar a quien sí sabe o de aprender. No, han estado aferrados al mismo modelo que hemos visto que ha fallado ya en más de 3 intentos de licitación, en donde invitaron a la UNOPS a participar y ha sido uno de los peores negocios que ha tenido en México, etcétera. Pero todo, el último punto, que es empujado por una carga ideológica. No había un motivo para desmantelar el sistema de adquisiciones. Lo que se ha venido diciendo de combate a la corrupción, pues es una corrupción a la cual se le dio un diagnóstico antes de investigar. Se quiso decir que había corrupción en varios lugares, pero hasta el día de hoy, a menos que yo no lo sepa,
No hay una sola acta judicial levantada contra nadie, no hay una demanda, no hay nadie en la cárcel, no hay absolutamente nada. Lo que sí ha habido, y también si quieren lo vemos más adelante, es un memorándum firmado por el presidente de la República donde dice que es inmoral. Pero pues la inmoralidad, no sé cuál es el sustento de todo esto, pero al final del día, este supuesto combate a la corrupción con una desintegración del sistema de abasto es lo que nos tiene ya en 2 años y medio de una escasez y de una falta de continuidad en los insumos. A ver, doctor, muy importante. Y aquí para comprender perfecto, porque dice usted bien y tiene razón, no hay actas, investigaciones, declaraciones ministeriales en contra de ninguna persona por corrupción en el sistema de salud. Es parte del discurso, pero no ha aterrizado nada en concreto. Este gobierno, a su inicio, cuando empieza a revisar este esquema, veta 3 empresas que no participen nuevamente en la licitación de medicamentos y en la distribución de los mismos. Y señala que la causa de esto es que estas empresas eran parte de ese fenómeno. Usted lo relata en el libro y lo menciona. Es decir, quitan a esas empresas distribuidoras a las que les compraban y lo sustituyen ¿con qué, doctor? Lo sustituyen en un inicio con nada. Ese fue el punto. Mira, parte de esta ignorancia que menciono es en lo que fueron descubriendo. Alguien descubrió, perdón que lo diga así, lo descubrieron, que la compra de medicamentos no se hacía con un fabricante y este fabricante me lo traía inmediatamente como si fueran pizzas de la esquina, sino que, número uno, las empresas farmacéuticas, ¿sí? La mayor parte de ellas se dedican específicamente a fabricar medicinas. Entonces, carecen de 2 cosas, Leonardo. Carecen, uno, de la capacidad para entregar medicamentos, porque la labor logística es titánica. Más adelante, si quieren, platicamos de cómo se hace esto en el mundo, pero realmente se necesita alguien muy especializado. Por lo tanto, yo hago un acuerdo comercial con un distribuidor. Este distribuidor, entonces, lo que hace negocio a través de un incremento que me pone que es precisamente la ganancia que yo me llevo. Entonces, este margen que yo voy a tener lo negocio a partir del volumen de negocio que tengo con varios y es por eso que hay distintos márgenes de negociación. Cuando descubren en la Oficialía Mayor de Hacienda esto, ellos dicen, bueno, número uno, esto es un intermediario que lo único que me está generando es un sobreprecio. Nunca entendieron el modelo económico de que si yo tengo un bien y lo tengo que entregar, hay un costo inherente a la distribución. Pero no solo eso, la otra cosa que le falta a la mayor parte de las empresas farmacéuticas es la capacidad administrativa para poder participar jurídicamente y financieramente en esquemas de licitaciones complejos. Se necesita toda una oficina que haga eso. Los distribuidores lo tomaron como parte del contrato. Tú me das a distribuir tus productos farmacéuticos, ¿sí? Yo obtengo un margen de eso y en el camino te doy el servicio de licitar. Lo que requiero es nada más que me transfieras el poder para poder hacerlo todo y todo es perfectamente legal. No hay aquí ningún indicio de corrupción. Sin embargo, en esta ignorancia que te digo, ellos entendían como que esta distribución, primero que nada, era un intermediarismo y que se le estaba incrementando. No sé de dónde sacaron ellos que la idea era que cada uno de los distribuidores incrementaba en 30% el precio de los medicamentos, lo cual no es cierto. Y por eso inmediatamente sacaron una cuenta y dijeron, a ver, ¿cuánto vale la compra total de medicamentos? Le quitamos el 30% y este 30% ya nos lo ahorramos y se lo devolvemos al erario o a la 4T o a quien quieran. Todo esto era una fantasía. Ahora, el punto más específico aquí, ¿por qué se vetaron esas empresas? Porque estas 3 eran las empresas más importantes que tenían una mayor capacidad logística de hacerlo. Se necesita un alto índice de especialidad, necesitas rastreo, necesitas mantener temperaturas, necesitas poder hacer cosas tan simplistas como algo que se llama picking and packing, es decir,
yo necesito abrir una caja de medicamentos y 3 cajitas individuales, ponerlas y mandarlas a un punto determinado. Eso sucede en todo el planeta, así es. Y solamente estas grandes empresas lo hacían con los medicamentos más complicados. Estas 3 empresas, entre las 3, se tomaban cerca del 60 y tantos % del mercado de la distribución. Yo no lo sé, pero a mí me da la impresión de que 3 empresas con 60 y tantos %, primero, no es un monopolio, y número 2, no están tampoco siendo una depredación terrible del mercado. Sin embargo, en el memorándum que se les dio, se les prohibió participar porque se consideraba, lo dice el memorándum, que esta era una práctica inmoral, sin mayor cosa. ¿Qué pasa cuando tienes a los 3 distribuidores de medicamentos más especializados y de repente dejas de trabajar con ellos? Tienes un 60% de la distribución que vas a tener que completar con algo, y en ese momento no tenían con quién más hacerlo, ¿sí? Muy importante entender este contexto para comprender pues, las decisiones que se han tomado en esta administración. Enrique, te escuchamos. Vaya, aquí se ve el tema de la ignorancia, doctor, pensando que la distribución no aporta valor, siendo que la logística Correcto. es quizás uno de los elementos más valiosos en el mundo de hoy. Pero, doctor, uno de los ejemplos que usted pone respecto a la afectación a este proceso con las singularidades que tiene, pero creo que es un relato muy relevante por el protagonismo que ha tomado, es el caso de los niños con cáncer. Y de los medicamentos especializados que se requiere para suministrar a los infantes que tienen este padecimiento. ¿Puede comentar un poco de qué pasó y qué está pasando en este caso? Sí, mira, creo que el desabasto ha afectado cualquier cantidad de medicamentos, sobre todo los más especializados, que son los que más se ve porque son los que tienen mayor costo y los que tienen mayor impacto. En un inicio, lo primero que ocurrió es que hubo una discontinuidad en 2 tipos de medicamentos. Los medicamentos oncológicos, tanto para adultos como para niños, ¿sí? Y los medicamentos, los antirretrovirales para los pacientes con HIV. En el caso de los pacientes con HIV ocurrió una coyuntura muy interesante. En ese momento estaba saliendo un nuevo medicamento y hubo una negociación solamente, además para cambiar el esquema y la política, en el cual el fabricante decidió renegociar todo y automáticamente, y con la presión de los pacientes con HIV, que han hecho realmente una excelente labor, lograron tener un buen suministro y aseguraron todo esto. Además, es un proveedor único, entonces no tuvieron mayor problema hasta hace, creo que 1 mes, y ahora lo tienen otra vez. Eso es otro tema. Pero bueno, sin embargo, lo que se quedó en el tintero fueron algunos de los productos oncológicos. Un producto fue el que desató esto y de donde brincó todo, que era el metotrexate. El metotrexate, que es un componente de los tratamientos básicos para muchas quimioterapias, sobre todo para los padecimientos de tumores hematológicos como las leucemias que llegan a padecer los niños. El problema es que metotrexate, que es un medicamento que ya tiene más de 40 años en el mercado, en México estaba fabricado por un solo laboratorio. ¿Por qué? Pues porque es un producto que realmente tiene un margen muy bajo y que tiene una gran complicación. Fabricar productos oncológicos, Enrique, es muy, muy, muy complicado. Entonces, en ese momento había una sola planta, que era la de PiSA, que los estaba fabricando. Y PiSA, que es la empresa, seguramente la empresa farmacéutica más grande de Latinoamérica, no solamente fabrica eso, fabrica cualquier cantidad de medicamentos genéricos, tiene centrales de mezclas para poder hacer las quimioterapias, puede hacer nutrición parenteral, muchísimas cosas, ¿no? Pero en ese momento, sí, que ya había habido por otras cosas algunos desacuerdos con el gobierno, en ese momento hay una inspección en la planta de fabricación y se descubre que hay una cuestión administrativa. No había ninguna contaminación, no había nada de eso que yo sepa, ¿sí? Pero tuvieron ellos una sanción administrativa porque alguna cuestión de una documentación que normalmente lo único que sucede es que se corrija y sigue todo caminando. Pero cerraron esa
esa línea de producción, Enrique. Entonces, sin esa línea de producción, súbitamente se quedaron sin metotrexato y otro tipo de medicamentos ahí y sin haber asegurado de dónde traerlos. Una vez más, si yo voy a cerrarme un canal, me aseguro de tener otros canales antes de cerrar este. Sobre todo, y es parte otra vez de la ignorancia, ¿sí? Es sin saber qué es lo que estoy afectando al cerrar esta línea de producción. Pasó y cuando se dieron cuenta del problema, la línea estaba completamente cerrada y le piden a la empresa, oye, necesitamos que nos des esto, pero la empresa lo que le dice a las autoridades, me parece muy bien, pero necesito que me levantes el cierre que me hiciste, porque si no, no puedo yo hacerlo porque es ilegal. Y ocurrió, que yo sepa, o esto fue publicado en varios lugares, un enfrentamiento ahí porque dijeron, no, lo que pasa es que ustedes están en rebeldía, me están ustedes saboteando. Esto es un boicot, ¿no? Pues no es un boicot, sencillamente legalmente no puedo fabricar porque me dijiste que no lo haga. Necesito que me des un permiso para que sí lo haga, sino cómo te voy a entregar las cosas, ¿no? Entonces, esto se ha seguido con diferentes, evidentemente con diferentes productos. Una vez más, el desconocimiento no les permitió enterarse, uno, de qué es lo que necesitan los pacientes con cáncer. Si algo ha caracterizado este problema es que nadie ve por los pacientes. El servicio que le deben a las vidas humanas es lo que menos les ha interesado. Y por el contrario, fue un estira y afloja de qué voy a hacer hasta que verdaderamente lo que no encuentro otra palabra, en un berrinche, se fueron a comprar los medicamentos a Francia. Para traer el metotrexate de Francia, lo trajeron sin más ni más, violando todas las normas regulatorias. Es decir, no puedo yo importar un medicamento que no tenga un registro sanitario en México y que no tenga los marbetes, el instructivo y las etiquetas en idioma español. Y lo trajeron, un medicamento de un buen fabricante, etcétera, lo trajeron aquí a Francia, pero de Francia a México, pero prácticamente violaron toda la normatividad. ¿Qué pasó después? Con la coyuntura incluso de la pandemia. Cambiaron la legislación para que pudieran llegar los medicamentos sin que se consideren de urgencia, sin necesidad de tener todos los trámites sanitarios. Y para concluir este caso tan concreto que menciona Enrique con los especializados en niños con cáncer, en este caso el metotrexato, la línea de producción de esta empresa mexicana PiSA se restableció después, doctor, o para nada? No, sigue sin funcionar, pero lo mejor ahora es que esta empresa, esta línea de producción está en el sur de la Ciudad de México. Hoy, en una planta de clase mundial, me dicen que con todas las calificaciones y los mayores estándares internacionales, tienen 3 líneas adicionales listas para comenzar a operar, pero no han tenido la visita que han solicitado a COFEPRIS para que se las habilite. Como si el gobierno decidiera pues no dejarlos trabajar, hubiera claramente un bloqueo, Enrique. Pues sí, y eso es en alguna medida lo que explica, me confirmará usted, doctor, todavía la problemática que subsiste y que llevó al presidente de la República en aquella reunión muy célebre a decirle al titular del INSABI, al secretario, ya estoy cansado de esto, ya no quiero escucharlo, pero subsiste, ¿no, doctor? Sí, subsiste. Y mira, Enrique, qué bueno que lo mencionas, porque hay una parte fundamental de este comentario que algunos que analizamos esto, y a mí en lo particular me molestó mucho, ¿no? Estoy harto de escuchar quejas. Perdón, está harto de escuchar quejas. No está harto de que los pacientes no tengan medicamentos, no está harto de que exista gente que no tiene cómo darle continuidad a sus terapias. Entonces, bueno, en ese sentido, bueno, esto fue otra de las soluciones que le quisieron dar en el camino. Bueno, hoy, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? Bueno, que muchas instituciones están comprando de manera directa a cualquier proveedor que les pase por enfrente y a cualquier precio. Entonces, perdón, lo que buscábamos era combatir la corrupción. Hoy, el día de hoy, está habiendo compras que son opacas, que son a precios poco favorables, porque podemos analizar los precios de compras de distintos medicamentos y podemos ver diferencias entre un medicamento y otro en diferentes semanas de diferentes instituciones, como hay variaciones de 300 o 500% en el precio. Es decir, el día de hoy la compra es desordenada y poco transparente.
aquello de la compra consolidada, la licitación, la negociación a mediano o largo plazo de volúmenes y precios, ¿eso se desmanteló por completo, doctor Tello? Se desmanteló por completo, o por lo menos se quiso vestir de otra manera, pero hubo varios intentos. En el primer intento, en el del verano del año 2019, finales de la primavera de 2019, salió terriblemente mal, porque ante esta ignorancia, ¿sí?, lo primero que se hizo fue querer darles un precio de referencia demasiado bajo. En el camino se hizo lo que ellos le llamaron estudios de mercado, que no son estudios de mercado. Cualquiera de nuestro auditorio que nos está escuchando y sabe lo que es un estudio de mercado, no es un estudio de mercado. Lo que se hizo fue invitar a algunos proveedores, haciéndoles pensar que iban a tener una asignación directa, y se les pidió que dijeran cuál era el mejor precio que podían dar. Esto no es un estudio de mercado, esto es un engaño simplemente, y a partir de ese mejor precio quisieron poner el precio hasta abajo para la licitación, y evidentemente pues muchos fabricantes dijeron, ¿sabes qué? Yo no puedo. Hay que entender, Leonardo, que gran parte de los fabricantes de productos genéricos en México son empresas farmacéuticas pequeñas, viven específicamente para las ventas de gobierno y sus márgenes son muy bajos. ¿Sí me explico? Porque tienes grandes volúmenes, pero márgenes bajos. En el momento en que tú me pones un precio más abajo, ya no puedo competir y prefiero no hacerlo. Entonces, ese primer intento de compra consolidada hecha por la Oficialía Mayor de Hacienda fue un verdadero fracaso, porque apenas y el 30% de las claves quedaron utilizadas. En el camino, además, les dijeron que tenían ya, fueron recorriendo los calendarios que eran ya previsibles. Cualquier especialista en negociaciones con gobierno te puede decir cómo era la calendarización, se la sabían de memoria, y aquí se fue desplazando al punto que en el momento de aprobarte y asignarte un contrato, tenías el ridículo de 10 días para entregarme, cuando muchos de estos productos ni siquiera estaban siendo fabricados. Yo gano un concurso y a partir de esa fecha yo pongo una línea de tiempo para poder entregar, porque tengo que fabricar. Los productos no están ahí guardados nada más. Esta compra consolidada se quiso hacer un par de veces más, y verdaderamente ha sido una complicación, porque las condiciones no son las favorables. Están buscando que haya precios que no son los adecuados, porque ahora además no entienden cómo hacer la última entrega. Esto que en logístico se le llama the last mile, la última milla, ¿no? Ok, ya me llegaron algunas cosas que compré a los almacenes centrales, pero ahora, ¿cómo le hago yo para hacerlo llegar a más de 2,000 o 5,000 puntos distintos, ¿no? ¿A través de qué canales? ¿Quiénes son estos distribuidores? Se ha pensado en el ejército, se ha pensado en pequeños distribuidores que son gente de logística, empresas pequeñas de mensajería, fleteros, etcétera, y se ha pensado además en el absurdo de tomar esta empresa Birmex, que estuvo creada durante el siglo pasado para fabricar vacunas, como si fuera un distribuidor, cuando Birmex hasta hace 2 años no tenía la menor idea de qué hacer con la distribución. Es esto que decía Enrique con tanta precisión, el desprecio por la logística y el intermediarismo, y le cargamos una carga ideológica negativa a intermediario, cuando en esta industria, como en tantas otras, en alimentos, en autopar, sin el intermediario, sin ese componente que enlaza al fabricante con el vendedor, pues se derrumba el esquema, como sucedió en este caso en la distribución de medicamentos en México. Víctor, por favor, te escuchamos. Sí, en ese sentido, doctor, las compras consolidadas de medicamentos y material de curación también nos lleva a la pregunta si se desarrolló o se descarriló el proyecto de hacerlo con la UNOPS que refería usted anteriormente. El objetivo era la compra oportuna de medicamentos para ayudar al sistema público de salud a ahorrar costos por una parte, también combatir la corrupción y aumentar la competitividad, según se dijo cuando se firmó el contrato hace 2 años y medio, que fue en julio de 2020. ¿Se consiguieron estos objetivos? Absolutamente no. Mira, yo me puedo, un comentario personalísimo, yo creo que la UNOPS es uno de los peores negocios que ha hecho el gobierno mexicano.
La UNOPS, para nuestra audiencia, que es una oficina de proyectos especiales de las Naciones Unidas, no está creada, no está capacitada, no está habilitada para hacer este tipo de trabajo. La UNOPS es la oficina a la que recurres cuando tú tienes faltantes en medio de una epidemia en Namibia y necesitas que te ayuden, o tuviste un huracán o algo así, ver cómo le haces para obtener los recursos. Pero que esta oficina se dedique a la compra más importante de insumos de salud por un gobierno en el planeta entero es impensable. Y si yo siempre pongo un ejemplo, vamos a suponer que no fuera la UNOPS. Pensemos en cualquier empresa, es más que supiera, ¿no? Una empresa logística de clase mundial, Cardinal Health o alguna de las europeas, y dijeran, nos vamos a contratar. Cualquiera de el board de estas empresas diría, necesito de 12 a 18 meses para aprender y entender cómo es tu sistema. Aquí le dijeron a la UNOPS, compra y compra mañana, ¿no? Por ejemplo, por un lado. Número dos, hay varias componentes ahí que ya están empezando a surgir de opacidad. Ok, si yo te hice un contrato y te pagué, dicen que algo así como 85 millones de dólares, que por cierto hubiera sido uno de los mejores negocios que hubiera hecho la UNOPS para sí misma como organización, ¿dónde están los resultados? ¿Qué es lo que has obtenido con ellos? Y hasta este momento, pues lo que tenemos han sido algunas cuestiones intermitentes, pero no hemos visto nada de lo que me dices. No se ha fomentado la competitividad, no han traído nuevos actores, no han favorecido a las empresas mexicanas, absolutamente nada. Creo que la UNOPS ha demostrado ser igual por falta de planeación y por la incompetencia de quien tomó las decisiones en esa contratación, uno de los peores negocios a los que nos hemos enfrentado. Estamos en la silla roja con el doctor Javier Tello, autor de el libro La tragedia del desabasto. Víctor Pi, si quieres retomar, por favor. Sí, yo quisiera irme un poquito atrás, justo a esta referencia que hacía el doctor cuando dice el gobierno está iniciando y anuncia esta transformación en el sistema de compras gubernamentales, pero al mismo tiempo en el sector salud hay una transformación relevante que es esta transición del Seguro Popular al INSABI. El presidente López Obrador siempre dice, es que el Seguro Popular no era seguro ni popular, ¿no? Entonces, por eso se hace este cambio, pero a la vez hay una crítica sustentada siempre en el gobierno en que el gobierno anterior, el gobierno pasado, tuvo un grado importante de deterioro el sistema de salud y la referencia es el abandono de más de 300 hospitales por distintas razones. ¿Cómo entender esta transición y cómo ha evolucionado, doctor, pasar del Seguro Popular al INSABI y qué tenemos ahora? Ok, déjame irme por varias partes, ¿no? A mediados del año 2018 publiqué en Milenio, creo, un artículo que se llamaba El Seguro Popular desaparecerá por cuestiones ideológicas. Primero, el Seguro Popular, el resultado que hubiera tenido, de cualquier manera iba a desaparecer, por varias razones. Número uno, porque la idea de el hace mucho tiempo jefe de gobierno de la Ciudad de México, López Obrador, y de su equipo de salud, comandado entonces por la doctora Asa Cristina Laurel, ellos siempre habían propugnado por un sistema de salud único que tuviera una gratuidad en la cual se entregara y se abrazara al pueblo. Un sistema que no existe de no ser más que en Cuba o en Corea del Norte o algo por el estilo, porque como también lo digo en el libro, no existe semejante cosa como gratuidad, etcétera. Y les molestaba, esa es la palabra, muchísimo, que existiera un sistema de salud, número uno, que fuera un sistema de financiamiento, como el Seguro Popular, que no fuera un sistema que entregara cosas, y dos, lo más importante, ¿quiénes eran sus autores? Esto esto provenía de un gobierno con el que ellos no comulgaban, estaba comandado por el doctor Julio Frenk, entonces siempre hubo una gran reticencia ideológica. La misma doctora Asa Cristina Laurel, la doctora Oliva López, que hoy es la secretaria de Salud de la Ciudad de México, publicaron trabajos cuando eran académicas de la UAM Xochimilco en contra del Seguro Popular y cómo debía cambiarse esto. Yéndonos hacia adelante, se tenía pensado hacer esto, pero no se sabía cómo. Entonces, ojo, lo primero que ocurrió fue el cambiar el sistema de compras. Todavía teníamos un Seguro Popular en 2019, si bien recuerdan, pero ya digamos que venía específicamente la persona que pusieron allá a cargo, venía con la mira de cerrar el Seguro Popular.
No contaban, seguramente fue un error terrible de cálculo, el que se fueran a quedar sin medicamentos, ¿sí? Entonces, llegamos a segunda mitad del 2019, no teníamos ya medicamentos, estábamos en desabasto. Y en enero de 2020 nos amanecemos con que ya no hay seguro popular y que en su lugar se va a crear esta cosa que se llama INSABI, que no es una casualidad del nombre. Esto de salud y el bienestar viene precisamente de una cuestión ideológica en el cual, según los preceptos de la medicina social, si yo doy bienestar, si yo le doy todo lo que necesita la población, la salud es un parte de ese paquete. Nunca se ha pensado en la salud como lo que es. Y por eso se crea así el INSABI. Y recordarán ustedes que a principios del 2020, antes de la pandemia, no sabíamos de qué se iba a tratar. Lo que sí supimos es que la gente que tenía el Seguro Popular en ese momento como un sistema de financiamiento para su atención médica, para poder acceder a servicios incluso privados o de fundaciones como FUCAM, se quedaba sin esto y además se apropiaban, como ya lo vimos, los fondos del fideicomiso de fondo de gastos catastróficos, que es lo que le daba una protección más grande a la gente con los problemas grandes. Entonces, se juntan las dos cosas, se empieza a crear la tormenta perfecta, porque por un lado, y esto es gravísimo, yo ante el cambio constitucional que hay para incluir en el artículo 4 la palabra bienestar, ¿sí? Hay una orden del presidente que dice, no podemos permitir que nadie pague nada. ¿Qué es lo que ocurría cuando, sobre todo no en el Seguro Social, pero en la Secretaría de Salud o en algunos sistemas de salud estatales? Lo que ese gasto, si yo iba, por ejemplo, al Instituto Nacional de la Nutrición, me iban a cobrar una cuota de recuperación y si esa cuota de recuperación la podía pagar el Seguro Popular, como si fuera mi seguro de gastos médicos, ¿sí? Hoy está prohibido que se cobre, por lo tanto, ese instituto o ese hospital ya no pueden recibir recursos. Pero además, si había un faltante, los médicos podían pedirle a los pacientes que fueran y adquirieran el producto. Hoy está prohibido. Entonces, los pacientes, el día de hoy, mientras estamos hablando nosotros, hay pacientes en los hospitales que no tienen el medicamento en el hospital porque hay un desabasto de medicamentos, pero que está prohibido que lo vayan a comprar por fuera. Es decir, en este momento, el reflejo más grande de la problemática de la combinación de la pérdida del Seguro Popular con el desabasto es esto, que hay pacientes que no les permiten adquirir por sí mismos sus medicamentos y no se los dan en el hospital. Y hay un ejemplo que aparece ahí en mi libro que se anunció a mediados del año pasado, en otoño del año pasado, creo, cuando precisamente uno de los padres de niños con cáncer fue a un hospital de Veracruz y le dijo, ok, ¿sabe qué, doctor? Le dijo al director del hospital, no, yo sé que no tiene el medicamento, yo sé de los problemas, no hay problema, deme la receta y yo voy y lo compro. Y el director del hospital le dijo, definitivamente no, tengo prohibido, hay una orden de que no aceptemos absolutamente nada de los pacientes, no podemos cobrar cuotas de recuperación, no podemos aceptar donativos de nadie y solamente puede darse lo que tengamos. Por cierto, no tenemos. Conclusión, doctor, muchos pacientes, el caso emblemático de los niños con cáncer, pero muchos otros pacientes con enfermedades crónicas, con necesidad de tratamientos, pues se vieron gravemente afectados, doctor, corríjame. Absolutamente. Yo en alguna parte del libro hablo de un caso que se dio también el año pasado y que fue dado a conocer por Ciro Gómez Leiva en el hospital de Balbuena, en donde un paciente requería material de osteosíntesis para reparar fracturas y, en un esquema anterior, la empresa autorizada hubiera estado ahí para vender el material de osteosíntesis, llevarlo a la cirugía y tan. Ahora, como esto estaba prohibido, pues los pacientes tuvieron que recurrir a alguien que no era un vendedor y se armó un escándalo, gente perdió su trabajo, etcétera, y al final nunca supimos si el paciente al final tuvo acceso a su material de osteosíntesis. Pero específicamente en estos días me volvieron a contactar para preguntarme mi opinión del mismo hospital y de la misma situación. Es decir, esto no es solamente productos oncológicos, estamos hablando de insulina, estamos hablando de devices o de insumos, de aparatos, ¿sí? Estamos hablando de cualquier tipo de medicamentos que o no le puedo yo dar continuidad,
¿sí? Porque lo de menos es, por ejemplo, que yo sea un paciente hipertenso y bueno, yo ya sé que tomo, entonces tengo que gastar dinero que no estaba previsto, voy a la farmacia y lo compro. Pero hay medicamentos como los psicotrópicos, hay medicamentos oncológicos que no voy a obtener si no tengo una receta específica en la mano, ¿sí? Que no puedo comprarlos yo solito o que son de administración hospitalaria y que me han cerrado las puertas por este problema. Gravísimo, gravísimo. Sí, fue un caso muy sonado. Se hizo como un mercado negro dentro del mismo hospital para venderle esto a los pacientes y grabaron a la enfermera vendiéndole ahí al paciente a un ladito del hospital. Enrique, adelante. Doctor, una parte muy interesante del libro, al menos a mí me gustó mucho, es el recorrido que hace de los modelos de sistemas de salud, por lo menos algunos que son, digamos, muy atendibles. ¿Hay alguno que debamos tomar en cuenta, pues, como una referencia para poder salir de esta crisis? Porque, bueno, estamos en una crisis, en una tragedia, como usted denomina el texto, y que se refleja en las múltiples historias que entreteje ahí en la descripción de la problemática. ¿Hacia dónde volteamos, doctor Tello? Qué bueno que lo mencionas, Enrique. Mira, estamos nosotros enfrascados en algo. Primero que nada, hay un mandato constitucional, está en el artículo 4 de la Constitución, de que todos los mexicanos tienen que tener acceso a la salud. Creo que eso es indiscutible, ¿no? No podemos estar en contra de eso, ¿sí? Sin embargo, hay que entender una cuestión. Alguien tiene que pagar. La salud cuesta. Y siempre nos están comparando con Dinamarca. Cuando tú analizas los resultados de las evaluaciones que hace la OCDE, tú sabrás seguramente que México es de los países que tienen una menor inversión gubernamental por país. Es decir, cuando Alemania o alguno de los países nórdicos famosos están invirtiendo de dinero gubernamental, y lo digo porque también hay dinero de ellos, o sea, la salud no es gratis, ¿sí? Pero de la inversión gubernamental se pagan en Alemania más o menos como $5,800 por paciente. En México la inversión gubernamental es de 500. Es decir, estamos casi 10 veces abajo de este tipo de inversiones. Pasando de ahí, bueno, ¿cómo hacerlo? El sistema que más, obviamente estoy tratando de decir que primero que nada necesitamos tener una gran inversión, pero ese dinero tiene que salir de alguna parte, ¿sí? En el caso de los países europeos se paga de grandes tasas impositivas que llegan al 70% en el caso de Finlandia, por ejemplo, ¿no? Hablando del sistema de salud, para mí el sistema de salud que me parece más correcto, más fácil y que está pensado en el bienestar de los pacientes es el sistema británico. El Sistema Nacional de Salud de Gran Bretaña se basa en lo siguiente. Número uno, no existen las instituciones, salvo los grandes hospitales, ¿sí? Que sean, los médicos no están contratados y no reciben un sueldo del gobierno, no. Los pacientes van al médico, y eso ocurre en muchos países, al médico de la esquina, y ese médico los atiende y el médico le pasa la cuenta al gobierno. Es decir, aquí no hay ningún problema. El gobierno al final está otorgando este bienestar, el gobierno es quien le pagará sus honorarios a un médico privado. Dos, ese médico lo que hace es que te da una receta y tú con esa receta vas a la farmacia de la esquina. No te vas a formar en una fila enorme en un centro de salud que queda 10 kilómetros o un hospital que queda 10 kilómetros de tu casa. Sales con tu receta, caminas a la esquina y en la farmacia de la esquina te dan el medicamento de manera gratuita. El medicamento que es de un formulario autorizado y prenegociado con el gobierno. De tal manera que tú sales con el medicamento y en ese momento la farmacia se lo cobra al precio prenegociado al gobierno, completamente indoloro. Esto ha hecho que la gente pueda tener un acceso al médico que más le gusta, al que sea de su agrado, cosa que pareciera que es un mito, ¿no? Que debería estar prohibido, que los pacientes tuviéramos que servirle al sistema y no que el sistema sirva a los pacientes, ¿sí? Dos, que yo puedo ir a la farmacia a donde más me guste y además comprar lo que yo quiera ese día en esa farmacia. Y si no hay ese medicamento, camino a la siguiente farmacia y seguramente ahí sí va a existir, ¿no? Es decir, es otra concepción del sistema que está pensando en qué vamos a hacer y cómo le vamos a ayudar a la gente y no en un sistema que está hecho para cumplir con un objetivo político y donde el último beneficiado ahí son los pacientes.
Gravísimo, doctor. Nos quedan unos 8 o 10 minutos. Yo les pediría que apuntemos porque el libro es riquísimo. Enrique, Víctor, no se estén de acuerdo, pero dabas cuenta ahora, Enrique, de la comparación con estos. Ahí está el británico, está el sistema francés también, está el de Finlandia, y nos ofrece un panorama y una perspectiva muy amplia. Vamos puntualizando con los pendientes que tengamos. Víctor. Sí, quizá la pregunta, doctor, es si hay solución a esta crisis de abasto, ¿no? Si seguiremos por el camino de buscar culpables o realmente habrá una transformación aquí. ¿Cuál sería su pronóstico? Mira, lamentablemente, sin hacer ningún spoiler, mi último capítulo dice pronóstico reservado, ¿no? Lo que creo que puede ocurrir es esto. En el hipotético, muy, muy hipotético caso de que se diera un golpe de timón, lo primero y lo más conveniente sería inmediatamente retomar el sistema anterior. Imagínate, ¿sí? Es decir, volver a traer a la gente, traer a los expertos y volver a armarlo rápidamente. Insisto que es hipotético porque esto no va a suceder. Es reconocer que se equivocaron. Bueno, si así lo hiciéramos, esto tomaría, en tiempos reales, pues tomaría seguramente unos 90, 180 días en poder estar funcionando. Y de ahí entonces comenzar con un sistema que normalmente tomaba de 4 a 6 meses, o sea, hacíamos una licitación, pero era una licitación para el siguiente semestre. Entonces, aunque en este momento corrigiéramos de golpe, no íbamos a tardarnos menos de un año en poder estar funcionando. Yo quisiera tener una mejor opción, quisiera tener mejores noticias. Perdónenme, hasta el día de hoy no sé si las haya o quién más nos puede ofrecer una alternativa, pero es como lo veo, ¿no? Si corrigiéramos y regresáramos a lo que había como emergencia, nunca he dicho que sea el mejor sistema, creo que era perfectible y creo que tenía grandes limitaciones, sobre todo si lo comparamos con otros sistemas en el mundo. Pero vaya, era el que había y era lo que mejor había funcionado. Y creo que es muy poco probable que lo solucione a corto plazo. Bueno, y ahí agrego, doctor, en coincidencia, esa está totalmente cerrada, esa alternativa hipótesis, porque no va a haber nunca un reconocimiento de una decisión equivocada y de que el camino optado fue incorrecto, y de quienes lo operaron, estas autoridades lamentables del sistema de salud que tenemos hoy en día, han cometido error tras error y además niegan la evidencia. Ven a los niños enfermos de cáncer, ven a los papás desesperados y dicen que no hay un problema gravísimo. Enrique. Doctor, ¿en qué medida la solución puede ser cambios administrativos y en qué medida se requiere desmontar estructuras legales? Es decir, ¿hasta qué punto lo que ya se hizo en esta administración eventualmente va a requerir cambios pues, en las leyes y no solamente decisiones de política en materia de salud? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Si yo tuviera que escoger qué es lo primero que debe de hacerse, lo primero que tenemos que hacer es desmantelar esa cosa que se llama INSABI, que se ha adueñado de todos los recursos del sistema de salud, que no sabemos ni para qué sirve, y que lo que está haciendo en este momento es meterle el pie a todas las decisiones. Una parte de la emergencia también sería el que se restableciera muy bien el orden. Si vamos a tener un formulario que hoy es el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, que ese Compendio Nacional de Insumos para la Salud funcione a nivel nacional, como parece que quisieron hacerlo, pero aún así sigue habiendo diferentes cargas presupuestales. Es decir, los medicamentos que hoy deberían recibir todos los mexicanos, no los reciben todos los mexicanos. El Seguro Social tiene establecidos unos límites, el ISSSTE otro, la Secretaría de la Defensa otro. Entonces creo que esto es algo de lo que debe de quitarse. Creo que, y no es nuevo, a lo largo de decenios, desde la segunda mitad del siglo pasado, hemos venido cargando y construyendo con requisitos de una carga burocrática que nos ha puesto precisamente en este enorme problema. Y lo que debemos hacer es buscar entonces una solución para hacer las cosas fluidas. ¿Qué es lo que necesito yo hacer, deshacer o crear para que la gente, sobre todo, perdón, Enrique, el paciente, pueda salir de su casa, encontrar su medicamento y regresarse en menos de una hora, hacer las cosas más fáciles y más cómodas? ¿Y cómo puedo yo darle la mejor medicina de la mejor calidad
a la población, a la ciudadanía. Víctor, finalmente, por favor. Agradecer al doctor Tello, creo que es muy oportuna esta entrevista y también la publicación del libro. En la misma presentación se plantean ahí una serie de preguntas para entender este problema, ¿no? Cómo entender el origen del desabasto, que afecta sobre todo a los niños enfermos con cáncer, cuál ha sido el escenario previo a la escasez de medicamentos y quiénes están involucrados, cómo nos afecta a todos y quiénes son los culpables. Así es que gracias, doctor Tello, por acompañarnos y por ayudarnos a entender un tema complejo que seguramente va a estar presente todavía en el sector salud. Gracias a ustedes, Víctor. Una cuestión que no quiero dejar de pasar por alto. A mí me gustaría que la gente leyera el libro no solamente por esta información. Si ustedes se fijan, la tercera parte del libro son estos datos que hemos comentado, pero el libro tiene historias humanas. Yo lo que quise reflejar aquí también es el sentimiento de, número uno, los pacientes. Hablo de casos concretos, niños con cáncer, pacientes con diabetes, pacientes que requieren hormona del crecimiento, el impacto que tiene para ellos y sus familias. Creo que nadie mejor que los pacientes nos lo puede decir. Y un último punto, algo que yo tomo verdaderamente personal, le doy voz a los profesionales de la salud. Hay médicos en este momento que están sufriendo, hay personal de enfermería que está sufriendo porque no tienen los recursos para atender bien a sus pacientes. Y creo que esto es desgarrador. Gente que está siendo amenazada por querer hablar de un problema y esto no debería de suceder. Entonces, pretendo con esta obra hacer que la gente entienda el problema, pero también que escuchen las voces de quienes están siendo afectados. Me parece muy importante que lo mencione. El libro está entramado, entrelazado con estas historias humanas que son testimonios y ejemplifican cada uno de estos casos con diferentes padecimientos y perfiles, niños, medianos, adultos, etcétera, y que son vitales porque esto... Y yo creo que, y lo felicito, doctor, porque la salud aterriza en tragedias personales, ¿no? En humanas. Sí hay un sistema burocrático y hay decisiones estratégicas desgarradoras, desmantelar sistemas, todo eso. Pero esto aterriza en gente que no se puede curar y que no puede recibir el tratamiento y que no le pueden dar su... Es realmente trágico e inhumano. Lo felicito por haber presentado este rostro. Enrique, finalmente. Pues creo que claramente es este entramado donde sí hay temas financieros, temas de política, pero creo que en el fondo, y tiene razón el doctor, la salud tiene que ver con las personas, pacientes, médicos, personas de carne y hueso que sufren y lamentablemente, y vemos ahí en varias de estas historias incluso lamentablemente mueren. Entonces, creo que es muy, muy relevante. Una recomendación, es un libro que se lee de manera muy agradable. Una recomendación para quien quiera enterarse de esta problemática, que no se lo pierda. Muchas gracias. Doctor Tello, gracias por ayudarnos a entender lo complejo de este escenario. Mi pronóstico es también muy reservado, yo veo muy problemático porque esta administración particularmente carece de autocrítica, entonces no tiene la capacidad de ver que se equivocaron y de reconocerlo y de corregir el rumbo muy grave. Doctor Tello, gracias. Para usted que nos ve, es la tragedia, sí, así es, la tragedia del desabasto, lo publica la editorial Temas de Hoy y está a disposición de todo el mundo. Pues ya en estos días. Así es que bienvenido, doctor, muchas gracias y muy buenas noches. Leonardo, Enrique, Víctor, muchísimas gracias. Don Víctor Piz, buenas noches. Enrique Quintana, gracias, buenas noches. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos aquí, La Silla Roja, puntualmente en la semana entrante. Hasta entonces, gracias.